Bueno, vamos a pasar ahora con el tema central, que es la conferencia con el maestro Alejandro García Limón, por el cual le pedimos que pase, por favor, y un fuerte aplauso. Una breve reseña del currículum del maestro Alejandro García Limón. Tiene licenciatura en Ciencias Políticas, licenciatura en Derecho, maestro en Ciencias de la Educación, técnico pedagógico de bachilleratos generales, instructor de docentes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla, director del diario Impulso Informativo, comentarista del noticiero digital Foro 21, analista del noticiero radiofónico de Viva Voz de ABC Radio. Un fuerte aplauso, por favor, para que se anime a iniciar esta conferencia. Está bien eso. Muy buenos días. Pues primero, antes que nada, agradecer la invitación a participar con ustedes esta mañana. Desde hace algunos meses atrás me habían solicitado venir a este hermoso espacio para compartir con ustedes, pero por situaciones de agenda no habíamos podido coincidir. En esta ocasión pudimos, y aprovechando este periodo vacacional que bajó un poquito la actividad, estamos con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Incluso escuchando la participación previa de los compañeros, donde estamos observando las expectativas de este nuevo gobierno que tiene nuestro país, en materia educativa, pues estamos muy, pues también esperanzados a que se dé un verdadero cambio, que se deje la simulación y que realmente nuestro país avance, progrese, y todo esto va a ser por medio de la educación. Pero para poder magnificar en dónde estamos sentados y del gran problema que va a tener que resolver la actual administración federal, porque pareciera que 6 años son muchos, pero en materia educativa son casi nada, derivado de la gran problemática que venimos arrastrando desde hace más de 80 años, desde que el PRI se vuelve gobierno y después el PAN. Ha venido una serie de procesos de simulación, y esta simulación pues nos tiene de rodillas en relación a otros países en materia educativa. Y para que podamos darnos cuenta de dónde estamos sentados, voy a remitirme al año de 1988 a 1994, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Desde esa época se hablaba ya de modificar la educación como un polo de desarrollo en función de lo que se quería para nuestro país. Entonces él, siendo presidente de la República, que llegó de una manera muy cuestionada, porque hay que recordar que las elecciones del 88 se comete el gran fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando se cayó el sistema, cuando fuimos víctima de un gran robo electoral, porque la mayor parte de la población había votado por Cuauhtémoc Cárdenas, y de la noche a la mañana nos hicieron creer que el sistema se había caído y que los conteos no habían sido los exactos, y entonces finalmente Carlos Salinas de Gortari se vuelve presidente de México. Bueno, pues él, dentro de su gobierno, firma con 31 gobernadores. Hay que recordar que en ese entonces nuestro país eran 31 estados y el Distrito Federal, pero el Distrito Federal era manejado por la Secretaría de Educación Pública Federal. Bueno, pues Carlos Salinas de Gortari con 31 gobernadores firman un acuerdo para que
se haga una modernización de la educación básica y normal. Este acuerdo de modernización, pues a todos nos hizo pensar que realmente el gobierno federal quería transformar la educación, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no fue así. Todo ha sido una serie de programas que simulan, que invierten en la educación y que la van a mejorar, pero vamos a darnos cuenta que no es así. Se crea el programa de modernización de la educación en 1989, un año después de su toma de posesión, y incluye que esa modernización sea para la educación básica, sea para la formación de docentes, sea para la educación de los adultos, la capacitación para el trabajo, la educación media superior, la educación superior, el posgrado y la investigación. Así en papel se ve muy ambicioso lo que Salinas de Gortari implementa. También se crean sistemas abiertos, se crean los sistemas de evaluación y se empieza a hablar de modernizar los inmuebles educativos. Fíjense, es hasta 1989 cuando se vuelve obligatorio los estudios de secundaria. O sea, para que ustedes se den una idea de la pobreza que teníamos. O sea, es en 1989 cuando Carlos Salinas de Gortari dice, vamos a volver obligatoria la educación secundaria. Esto quiere decir que el Estado se obligaba a impartir de manera gratuita, laica, la educación secundaria. Vean la pobreza entonces de estudios, porque si se estaba hablando de que hasta el 89 se va a hacer obligatoria la educación secundaria por parte del Estado, esto quiere decir que el índice de estudios que se tenía en nuestro país alcanzaba los 6 años, es decir, la primaria, ¿sí? Para que veamos la importancia de ir recordando fechas y eventos. También se crean nuevos programas de estudio y se lanzan nuevos libros de texto gratuito. Libros de texto que fueron muy cuestionados por sus imprecisiones y por una carencia de fondo de temas realmente relevantes. Fíjense, en 1992 se da inicio al programa de apoyo al rezago escolar. El rezago escolar se debe de contabilizar a partir de los estudios mínimos que debe de tener una población, la población de un país. Y los estudios mínimos a nivel mundial deben de ser de bachillerato. En nuestro país, si recuerdan la fecha, en el 89 se estaba volviendo obligatoria apenas la secundaria. Pero fíjense bien, tenemos cifras que nos da el Instituto Nacional de Educación para Adultos, donde nos habla que en el 2004 hablaban de un México dividido en 3 grandes porciones. Uno que tenía 30 millones, que era educado, otro de 32 millones, que eran los que estaban en proceso de formación, y otro con un proceso de rezago educativo que era de 30 millones de mexicanos. Recordemos que en esas fechas nuestro país no llegaba a los 100 millones de habitantes. Hoy tenemos más de 120, más otros 25 que están en los Estados Unidos. Pues entonces, si en el 2004 nos hablaban de ese México de 90 millones, donde una tercera parte era el México educado, otra tercera parte era el México que estaba en proceso de educación, y otra tercera parte era de un México rezagado, 30 millones de mexicanos que no tenían ni posiblemente la primaria, y en algunos casos millones y millones no sabían leer y escribir. Miren, aquí tenemos una gráfica donde, para dar una idea de lo que padecía nuestro país, en 1970 teníamos 6.700.000 analfabetas. Para el 2004
Es decir, 34 años después teníamos 6.070.000 analfabetas. Si vemos esta gráfica, lo único que había bajado eran 600.000 analfabetas. Pero estamos hablando de un periodo muy largo, que son de 34 años, porque la gráfica que tengo acá nos habla de 1970 al 2004. Había en 1970 11.100.000 mexicanos que no tenían la primaria. Para el 2004 había 11.650.000. Aquí incluso se había incrementado el número de mexicanos que no contaban con primaria. Sin secundaria, en 1970 había 4.800.000 mexicanos. Para el 2004 había 17.200.000. Vean cómo entre la secundaria y la primaria se da una enorme deserción, una enorme cantidad de estudiantes que ya no continúan sus estudios y que por tal razón se quedaban en primero, segundo o posiblemente en tercero, pero no culminaban la secundaria. El rezago total en 1970 era del 22.6, o sea, 22.600.000 mexicanos. Para el 2004 estamos hablando de 34.920.000 mexicanos. O sea, lejos de que los programas del gobierno del PRI, que en ese entonces era puro PRI, tuvieran impacto, lo que nos estamos dando cuenta es que no estaban sirviendo para mucho, o sea, para nada prácticamente. Y cuando hablamos de rezago educativo, el dato que ustedes lo deben de tener es que son personas mayores de 15 años que no tienen, en este caso, la educación obligatoria que marcaba el gobierno, que son, en este caso, primaria y secundaria, es decir, 9 años de escolaridad. Y si habláramos sumáramos personas que no tienen estudios, que son analfabetas, que no tienen la primaria, que tienen primaria terminada, que tienen trunca la secundaria, para el 2000 se hablaba de un rezago estimado del 53.1%, es decir, la mitad de mexicanos en el 2000 estaban rezagados en materia educativa. Con Ernesto Zedillo Ponce de León, siendo presidente de 1994 al 2000, se crearon una serie de programas que iban marcados precisamente para sacar a México de ese rezago educativo. Se crea el programa de estrategias para darles de comer y darles alguna ayuda a los estudiantes en cuestión de educación, salud y alimentación, y se crea el Progresa. Se crea el programa de apoyos a escuelas en desventaja, denominado PAED. Se crea el programa para abatir el rezago educativo, que se llama PARE, y se crea también el programa de educación básica, el PARED. Se crea el programa de educación inicial, PRODED, y se crea el programa para abatir un rezago de educación inicial y básica, el PAREIB. Una serie de nombres, una serie de programas, una serie de dinero, que a la fecha sería bueno que algún investigador nos dijera cuánto dinero se invirtió, cuántos miles, cuántos cientos de miles de millones se invirtieron para abatir el rezago educativo y que no sirvieron para gran cosa, porque el rezago lo seguimos teniendo, como vamos a ver más adelante. Con Vicente Fox Quesada se trata de llevar también educación sexual en la educación básica. Vicente Fox Quesada vuelve obligatorio el preescolar. Entonces ahora el gobierno tenía que dar 3 años de kinder, 6 de primaria y 3 de secundaria. Es decir, estaríamos hablando de una educación básica de 12 años. Situación que no se logró con lo de el preescolar por una simple y sencilla razón.
fueron programas, fueron reformas constitucionales que únicamente se quedaron en el papel. Vicente Fox Quesada, a lo mucho lo que llegó a garantizar fue un año, el tercer año de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. Pero insistimos, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa lo que es la realidad. Este documento, además del que también hablan de la educación sexual, hoy se vuelve a retomar. Hace unos días, cuando los diputados echaron para atrás la reforma de Peña Nieto, una diputada, no recuerdo si del PRI o de PAN, solicita que también se hable de educación sexual en las escuelas mexicanas. Me voy a adelantar un poco. Esto que están pidiendo, a mi juicio, no es posible que se lleve en las escuelas. No debiera ser como una cuestión obligatoria el que los maestros impartan educación sexual en las escuelas, por una simple y sencilla razón. Los maestros están sobresaturados de carga burocrática, administrativa, y más aparte en las aulas cuidar a grupos de 40, 50 o hasta 60 alumnos, y todavía obligarlos a dar educación sexual, lo que implicaría que a todos los maestros, 1.800.000 maestros que operan en el Sistema Nacional Educativo, se les diera una capacitación para impartir esta educación sexual. Lo más recomendable sería que en las clínicas del Seguro Social, del ISSSTE, del ISSSTEP, del sector salud en general, se tuvieran aulas donde los padres de familia al mismo tiempo recibieran la educación sexual junto con sus hijos, y que esta educación sexual fuera impartida por médicos o por enfermeras, que en este caso tendrían que ser del ramo de gineco-obstetricia, es decir, personal de salud calificado que sabe de estos temas y que puede responder ampliamente a la población en general. Por eso hablo de que sean los padres junto con los hijos quienes acudieran a las clínicas, no sé, los sábados, los domingos, como hoy que estamos aquí sentados en este jardín, que hubiera médicos que abordaran esos temas, padres a hijos, de tal manera que la educación sexual fuera una realidad. Porque fíjense, en la actualidad México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo de embarazos en niñas menores de 14 años. Es decir, que se están embarazando niñas de secundaria de 14 años, 13, 12, 11 y hasta 10 años. Hay registros de niñas embarazadas de 10 años de edad. Y fíjense el dato tan duro que les voy a dar. De cada 10 embarazos en México, 3 son de menores de edad, es decir, menores de 18. Y de esos 3, 1.5 son de menores de 14 o de 14 para abajo. Vean lo grave de la situación. O sea, esto no se puede atacar en una escuela. E insisto, es más fácil que en las clínicas se tuvieran aulas donde se impartieran estos cursos de manera rutinaria, sábados, domingos, a contraturno, es decir, en las tardes o en las mañanas, de tal manera que los padres llevaran a sus hijos y al mismo tiempo recibieran educación, porque va a haber preguntas que un maestro no va a poder responder, porque va a haber inquietudes que solamente los médicos o las enfermeras gineco-obstetras son las que podrían responder esas inquietudes, y es como le podríamos pegar a este índice que nos está realmente metiendo en problemas como nación, porque imagínense que hoy tenemos más embarazos en adolescentes que hace 100 años atrás, hoy que tenemos tantos avances tecnológicos y científicos, hoy que existen tantos métodos anticonceptivos,
pues es cuando más embarazos tenemos en jovencitas. Bueno, Vicente Fox quiso que esto se quedara plasmado en la Constitución, pero, insisto, lo que dice la Constitución no se lleva a cabo por los gobiernos, entonces quedó en el papel, y por eso es que ahorita, 24 años después, no, 18 años después, porque él entra en el 2000, estamos encontrando que no hay mejora en este rubro. Él también habló, Vicente Fox también habló de ampliar el sistema educativo privilegiando la equidad. Fíjense, otra falacia, equidad. Y equidad quiere decir que todos los mexicanos estudiáramos en las mismas circunstancias, en igualdad. Es decir, que tuviéramos escuelas donde hubiera salones bien iluminados, bien ventilados, con bancas, con pizarrones, con computadora, con cañón. Porque si hay escuelas que lo tienen, y voy por citar algunos casos que conozco, emblemáticos como el Centro Escolar Niños de Chapultepec, el Centro Escolar Morelos, no todos, no todos los salones, me aclaran. Bueno, pues fíjense, todavía más grave, pensando que en una escuela emblemática como el Centro Escolar lo tiene, pues me dicen que no, me están diciendo que no. Bueno, pues, o ya no sirven, efectivamente. Entonces, fíjense, cuando hablan de equidad, vean el grave problema en que los gobiernos se están cayendo, porque es muy difícil que esto se logre. Hablan de proporcionar una educación de calidad, y yo les pregunto, ¿cómo se va a proporcionar una educación de calidad cuando existen más de 90,000 escuelas en México que son escuelas multigrado? Ahorita les voy a dar bien los números para que lo vean. Entonces no podemos hablar de calidad cuando en una escuela de seis grupos de primaria nada más estén dando clases un solo maestro atiende los 6 grados, o 2 maestros atienden primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, o como son las telesecundarias, que un solo maestro imparte 10 materias, en televisión que no funcionan o que no tienen señal porque la antena ya no sirve. Entonces veamos cómo todo este tipo de cuestiones que se vienen arrastrando. Pero algo muy importante que hay que destacar es que Vicente Fox empezaba ya a tratar de privatizar la educación, situación que pasó un tanto desapercibida, pero queda plasmada porque nos habla de que se iba a impulsar el federalismo educativo, pero que se iba a crear una cuestión de gestión institucional para que se integraran proyectos donde se produjera dinero para ayudar a las escuelas. Y entonces, con el auspicio del Banco Mundial y del gobierno federal, se empezó a hablar de escuelas de calidad, pero dichas escuelas de calidad pues simplemente nunca existieron. Asimismo se firma un compromiso con el CENTE para que se hable de una educación de calidad, y firmaron una serie de personajes, pero que a final de cuentas no se llevó a cabo. Él, si no mal recuerdo, implementó el programa de Enciclomedia, que costó por allá de 80,000 o 90,000 millones de pesos, que consistía el programa en llevar computadoras y pizarrones electrónicos a las aulas, pero llegaba a muy pocas escuelas, y tenemos incluso casos reportados donde llegaron a poner las computadoras en escuelas donde no había ni siquiera luz eléctrica. Entonces, ¿para qué iba a servir una computadora o para qué iba a servir un pizarrón electrónico si ni siquiera había electricidad, en el mejor de los casos, que les había llegado? En otros casos tenemos reportados donde escuelas que les llegaron equipos que nunca sirvieron, es decir, computadoras que nunca prendieron, nunca funcionaron, y otros casos donde les llegó equipo ya muy obsoleto, es decir,
Si ya de por sí sabemos que en función de computadoras cada 6 meses los equipos se vuelven obsoletos, bueno, pues de por sí a las escuelas les estaban llegando equipos ya obsoletos de por sí. O sea, no envejecieron con el uso de los maestros, sino llegaron ya viejos, eran mercancías rezagadas, que entonces cuando las querían echar a funcionar, pues eran muy lentas y no tenían los programas para que pudieran funcionar adecuadamente en las escuelas. Con Vicente Fox tengo aquí una gráfica donde el rezago educativo para nada se modificó. Miren, en el 2010 tenemos que la población de más de 15 años que estaban en rezago educativo eran de 77 millones. 5,5 millones eran analfabetas, 10,100,000 no tenían la primaria terminada, 16,5 millones no tenían la secundaria terminada. El rezago total era de 32 millones, es decir, el 41% de la población tenía un rezago educativo. Con Felipe Calderón Hinojosa se habló del programa de escuelas de calidad, de la Alianza para la Calidad de la Educación, la famosa ACE. Él firma esta alianza y empieza a tratar de regular el ingreso de los maestros al sistema educativo nacional. Para ello, él pomposamente dice al final de su sexenio que más de 140,000 plazas fueron entregadas de manera abierta y transparente y que ya había un examen de concurso para ingresar al sistema nacional. Eso es falso, porque eran exámenes el que nada más los maestros se presentaban, lo llenaban como podían y salían las listas favorecidos. Es decir, la corrupción fue tremenda en ese sexenio también, y por más que pomposamente se hablaba de que había mejorado, no fue cierto. Incluso él empezó a hablar de que a los maestros se les iba a pagar en relación al aprovechamiento de sus estudiantes. Es decir, incluso hasta se creó una frase de que si a los alumnos les va bien, a los maestros les irá bien. Esto quiere decir que empezó a implementar una serie de medidas de tal manera que al maestro se le evaluaba con relación al desempeño de sus estudiantes. Pero si estos estudiantes tenían problemas en casa por hogares donde había desintegración familiar, donde había violencia, donde veíamos niños donde llegaban sin desayunar, desnutridos, entonces todo eso se lo empezaron ya desde ahí a cargar la culpa al docente, porque se hablaba entonces de que el 50% de su salario iba a provenir de la calificación que le dieran a sus estudiantes. Y fíjense bien, ya México en ese entonces era evaluado por la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, como le quieran ustedes decir. Y ahí, aplicando la prueba PISA, nosotros como mexicanos nunca hemos podido obtener ni siquiera 5 de calificación. Fíjense, ni siquiera estamos en la media entre los países más desarrollados, porque eso es lo que representa la OCDE. Bueno, pues México es reprobado de los reprobados, porque estamos en relación a otras naciones muy por abajo, y eso lo ha demostrado la evaluación de la prueba PISA. La prueba PISA se aplica a jóvenes que deben tener 15 años de edad, no importa que estén cursando tercero de secundaria o primero de bachillerato, deben de tener forzosamente 15 años de edad cumplidos para aplicarles la prueba PISA, porque la prueba PISA tiene una finalidad, no evalúa sobre conocimientos en sí que tenga el alumno, lo que evalúa es el grado de maduración cerebral, es decir,
Ellos, al aplicar su prueba, lo que nos dicen es: este alumno es apto para seguir estudiando bachillerato y licenciatura, o no es apto para cursar esos niveles, y que mejor entonces estudie una carrera técnica o que se ponga ya a trabajar, porque para el estudio no sirve. Eso es lo que la prueba PISA señala. Pero fíjense bien, una de las falacias también de la prueba PISA. La prueba PISA se aplica, pero con tipo de preguntas que, si en México nuestros maestros no enseñan de manera inductiva, deductiva, donde le apuesten al análisis, a la crítica, a la reflexión y a la síntesis, nos están enseñando vía la memoria. Cuando los jóvenes son evaluados por prueba PISA, viene un choque brutal, porque los jóvenes repiten datos, repiten nombres, repiten fechas, repiten procedimientos, pero no saben razonar, porque no les han enseñado de manera inductiva, deductiva, de manera analítica, crítica, reflexiva y sintética. Entonces, cuando vienen las preguntas y les preguntan los por qué, y les preguntan los cómo, y les preguntan tú qué harías y cómo resolverías, pues alumno, como no sabe, porque nada más responde de memoria, pues por eso también somos reprobados. Pero todo esto tiene que ver en base a que, si Felipe Calderón ya le apostaba a que a los maestros se les pagara de acuerdo al desempeño de sus estudiantes, lo lógico hubiese sido también que a los maestros mexicanos se les diera capacitación, actualización, profesionalización de calidad, cosa que nunca ha hecho el sistema. A los maestros mexicanos, una vez que salen de las normales o que salen de una universidad e ingresan a una escuela, no son capacitados de manera correcta, efectiva y de manera además permanente, porque tendría que ser una preparación continua hasta que se jubilaran. No tendría por qué parar esa preparación. Bueno, pues entonces nos estamos dando cuenta que todo lo que han hecho los presidentes priistas y panistas solo quedó en simulación. Fíjense, Felipe Calderón dice: hay que equipar a las escuelas, situación que pues yo sigo yendo a escuelas y me acaban de dar un dato todavía más a mi favor. Seguimos yendo a las escuelas y nos encontramos que las escuelas no tienen bancas, que no hay escritorio para el maestro, que los pizarrones están en condiciones muy lamentables. Encontramos en las escuelas que, por ejemplo, en el periodo de Peña Nieto se jubilaron más de 200,000 maestros de manera anticipada porque tenían temor a que los fueran a evaluar, y entonces prefirieron mejor jubilarse. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que escuelas que tenían sus maestros completos pasaron a ser escuelas multigrado, porque no se recontrataron a nuevos maestros. Primero, por los exámenes de ingreso, y segundo, porque hay una baja muy lamentable de casi el 40% de inscripción en las escuelas normales de nuestro país. En México hay alrededor de 450 escuelas normales en todo el país, y de esas 450, cerca de 300 son del Estado. Bueno, pues en esas escuelas, en las del Estado, la matrícula se cayó un 40%, derivado de que los estudiantes al terminar el bachillerato ya no quisieron estudiar la carrera de la normal, porque sabían que al terminar la carrera no iban a tener plaza de manera automática, porque sabían que tenían que evaluarse, porque además estaban siendo satanizados por el gobierno, al que incluso
se llegó a decir que los maestros éramos los culpables de todos los males de nuestro país. Entonces eso hizo que se cayera la matrícula. Y entonces ahora imagínense, un grueso de 200,000 maestros que se jubilaron antes de tiempo, más los que se jubilaban, que les tocaba ya de por sí, estaríamos hablando de otros 100,000 maestros, pero no había forma de suplirlos porque no había nuevos maestros. Pero ya desde ese entonces, desde Felipe Calderón, se hablaba de esos estímulos a los maestros que nunca llegaron, se hablaba de una transparencia y rendición de cuentas en la calidad educativa que nunca llegó, y se habló de un déficit tecnológico que nunca se ha podido subsanar. El déficit tecnológico, por ejemplo, el que por lo menos todas las escuelas tuvieran conexión a internet, no se tiene. Y las escuelas que tienen internet, estando aquí, hablando de Puebla, la mayoría tienen un internet de muy baja calidad que solo les sirve para las oficinas administrativas, no para los salones, que es donde debería de funcionar, para que los maestros pudieran usar sus computadoras y entonces dar unas mejores clases. Fíjense, una de las falacias de Calderón: emite un programa sectorial de educación con los objetivos de la igualdad de oportunidades, contribuir a la consolidación de una economía competitiva y generadora de empleos, contribuir a lograr un país seguro, limpio, justo y ordenado. Lo que entregó fue todo lo contrario. Llegó Enrique Peña Nieto y en menos de 30 días ya le habían autorizado la reforma educativa que lesionó a los maestros, que una de las cuestiones principales fue la evaluación a los docentes, la evaluación llamada de la permanencia, que lo que venía a contribuir era al temor a ser evaluado, y de ahí el por qué muchos se jubilaban antes de tiempo. Entonces, se crea un cisma con Felipe Calderón. La educación, lejos de mejorar, empeora, porque los maestros, al verse perseguidos, los despidieron. A todos aquellos que no se presentaron a los exámenes, los despidieron. Aquí en Puebla, más de 40 maestros les quitaron sus plazas por no aplicar la prueba enlace. Hoy, inclusive hace unos días, veía yo en los medios informativos que se hablaba de que apenas van a ser reinstalados 12 o 15 maestros de esa época, de hace 8 años, y que les deben algo así como 15 millones de pesos la bolsa de salarios caídos. Sí, es cerca de 1 millón de pesos por maestro, porque estamos hablando de 8 años que no les han pagado y que apenas van a ser restituidos en sus cargos. Bueno, pues Enrique Peña Nieto hace la reforma educativa y al mismo tiempo de crear la evaluación, crea el sistema profesional docente. Este sistema lo que va a hacer es crear las condiciones para que la privatización llegara. ¿Y cómo era esta cuestión? Bueno, muy sencillo. Tú, maestro, quieres ingresar a dar clase en un preescolar, en una primaria, en una secundaria, en un bachillerato, tienes que presentar un examen de nuevo ingreso. Si lo pasas, te vamos a dar un contrato por 4 años. Es decir, que los maestros que fueron contratados en el 2015, en el 2016, en el 17 y en el 18, tienen contratos por 4 años, porque el sistema establece que cada 4 años deberán ser nuevamente evaluados para poder permanecer en las aulas. Esa es la llamada evaluación de la permanencia. Entonces ya tenemos 2 evaluaciones, la de ingreso y la evaluación de la permanencia. En este caso, las 2 tienen vigencia de 4 años. El de nuevo ingreso será nuevamente evaluado a los 4 años. Los maestros que ya estaban dentro del sistema
al ser evaluados, obtenían un certificado que los avalaba por 4 años, es decir, 4 años después volverían a ser evaluados. Y ojo, si reprobaban el examen, perdían la plaza. ¿Vale? Entonces, ahí estamos ya viendo un sistema de privatización, porque ya no hay plazas, porque ya no hay una seguridad y una estabilidad laboral. Pero además, Enrique Peña Nieto crea las condiciones para que sean los padres de familia y los maestros los que hagan gestión escolar para obtener recursos, para pagar la luz, el agua, remodelaciones de todo tipo de infraestructura en sus respectivas escuelas. Este proyecto de gestión escolar lo que hacía era darle la libertad a maestros y a padres de familia para organizar rifas, kermeses, utilizar una serie de peticiones a iniciativa privada, a empresas, para obtener dinero o materiales para la mejora de sus campos laborales. Y con esto el gobierno seguía alejándose de una educación gratuita, porque además también crearon en la secundaria los famosos clubs. ¿En qué consisten estos clubs? Bueno, pues desaparecen las tecnologías. Los que estudiamos la secundaria y que teníamos un taller como era carpintería, electricidad, electrónica, soldadura, música, taquimecanografía, o las mujeres que iban a cocina, a industria del vestido, todos esos talleres desaparecen y se crean los clubs para que sean los padres de familia los que reúnan dinero y paguen a maestros a que les vayan a dar clases de gimnasia, de artística, de lo que quisieran. Pero ya entonces el Estado empieza a cortar la contratación de maestros especialistas en las tecnologías. Otra de las cosas que desaparecen con Peña Nieto son las escuelas de educación especial, que es una barbaridad lo que hicieron. Durante años el sistema creó escuelas para enseñarle a los ciegos, a los sordos, a los disléxicos, a los que tenían problemas de cuestión psicológica. Bueno, pues Enrique Peña Nieto borra estas escuelas de educación especial de un plumazo y ahora ordena que las escuelas, las primarias, las secundarias, los bachilleratos, reciban a niños ciegos, para que un niño ciego conviva con 49 que sí ven y reciban clases al mismo tiempo. Y entonces el profesor tenía que aprender nueva pedagogía, porque él sabía la pedagogía de enseñarle a niños que podían ver, aunque sean como los anteojos, pero veían. Pero ahora hay que enseñarle a un niño ciego o a un niño sordo que había que inscribirlo, porque si no éramos sancionados si no llevábamos a cabo esa orden. Y entonces ahora imagínense un maestro que podía incluso hasta ofender a sus estudiantes. ¿Se imaginan cuando dando clase les dijeran a los estudiantes: observen el pizarrón, el proceso, y tienen un niño ciego, y ese niño ciego va a decir: maestro, ¿cómo quiere que observe si yo no veo? O sea, vean esas estupideces, yo diría, porque además, fíjense, para enseñarle a un ciego, a un sordo, a un disléxico, se requiere pedagogía especial y se requieren condiciones óptimas, porque además una de las cosas que se generaron fue bullying a esos niños que llegaban con cierta discapacidad, porque imagínense a un ciego conviviendo con 49 o 59 estudiantes que veían o medio veían. Imagínense a ese ciego, a ese niño, lo que le era objeto de burla. Bueno, pues las escuelas especiales desaparecen. Con Enrique Peña Nieto, además, se habla de una evaluación para la promoción. Esta es la tercera evaluación. Esta evaluación consistía en que de manera voluntaria
los maestros se prepararan para obtener un mejor salario, los maestros de secundaria, de bachillerato, por ejemplo, para obtener más horas, o los maestros de aula para convertirse en directores o subdirectores, de directores a supervisores, de directores a supervisores a jefes de sector. Ahora se tenían que evaluar para poder ascender de grado, pero eso también resultó una falacia, porque les puedo citar cientos de casos donde los maestros pasaron las evaluaciones y no recibieron incrementos salariales, y no recibieron sus horas, no recibieron sus claves. ¿Por qué? Porque, por citarles un ejemplo, el maestro que trabajaba aquí en Chachapa, en una secundaria, y obtenía un grado máximo de calificación en su evaluación, le decían que tenía nuevas horas, pero las tenía que ir a dar a Huauchinango, a Texutlán, y entonces materialmente era imposible que un maestro, que inclusive viviera aquí en la ciudad de Puebla, se trasladara a Texutlán a dar clases y regresara al otro día para estar dando clases en la mañana en su respectiva escuela. Esas condiciones se hicieron a propósito. Y ahora ya no era la corrupción en los sindicatos, ahora era la corrupción en la Secretaría de Educación Pública, donde se hacían toda esta serie de artilugios para perjudicar aún más a los maestros. Bueno, pues ahí entonces hablamos de 3 evaluaciones: ingreso, permanencia y promoción. Hubo una cuarta evaluación que era para la del reconocimiento. De esa no les puedo hablar mucho porque pues yo no supe que maestros la hicieran. Es decir, ahora a lo mejor si no se hubiese ido el gobierno de Peña Nieto, hubiese ganado otra vez PRI o PAN, estaríamos hablando que ahora un maestro de 50 años, si quisiera recibir la medalla Altamirano, la Justo Sierra, las que le dan por años de servicio, tendrían que ser bajo una evaluación, ya no por años de servicio. Entonces, ¿quién iba a querer concursar? O sea, todo eso desapareció. Desaparece carrera magisterial, los sobresueldos que tenían los maestros de educación básica, desaparece. Y es de él porque surge la evaluación para la promoción. O sea, todo ese tipo de cosas se vivieron, esas aberraciones. Llega Andrés Manuel López Obrador y ha tenido que batallar hasta apenas hace unos días que se logró derogar la reforma educativa de Peña Nieto. Pero miren este dato que les voy a dar para que entiendan el problema al que se está enfrentando Andrés Manuel López Obrador. Para estudiantes de educación obligatoria en México, es el país que menos invierte en la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. En concreto, en el 2015, México no llegó a gastar más de $4,000 por alumno durante toda su vida educativa. Es decir, desde primaria, secundaria y bachillerato, no ha invertido México más de $4,000 por alumno, es decir, 80,000 pesos para recibir estudios de primaria, secundaria y bachillerato. Y miren lo que invierte los países de la OCDE. La media de los países de la OCDE es de $10,522, es decir, el 60 al 70% más de México. Y le voy a decir qué países le invierten el 10,522 $. Está Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, Portugal, España, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, República Checa, Lituania, Polonia, Hungría, Chile, Grecia, Turquía y México es el último lugar. Arriba de México, con $22,000 por alumno, está Luxemburgo, con cerca de $17,000 Estados Unidos, Noruega, Austria, Inglaterra, Suecia. Es cuando yo pregunto, ¿cuándo carajo vamos a competir contra esos países que le invierten esas sumas de dólares a sus respectivos estudiantes?
Y si aquí en México hablamos nada más de 4,000, pues yo quiero entonces que si alguien me ayuda con una calculadora, y de esos $4,000, que son 80,000 pesos mexicanos, divídanlos entre 6, 3, entre 12. ¿Quién hace la cuenta? 80,000 entre 12. $6,600 invierten por año por el estudiante mexicano. Acá en México se está invirtiendo el 4.5 del PIB en educación, cuando por ley desde Vicente Fox se autorizó que se debería de gastar el 8% del PIB anual para educación, y está invirtiendo el 4.5, poquito arriba del 50%. Y veamos entonces, cuando nos medimos con los países de la OCDE, cómo por eso estamos tan mal, y por eso también pues nunca vamos a pasar. Si habláramos de rezago, en este momento, hay 30,331,242 mexicanos mayores de 15 años con rezago educativo, es decir, que no tienen la secundaria terminada. Esto nos da un porcentaje del 35% de la población nacional con rezago educativo. ¿Vale? 35% de 120 millones de mexicanos. Miren, hay 18% sin secundaria concluida, el 11% sin primaria concluida, 5.5% de analfabetas. Miren lo grave del asunto. Si viéramos una gráfica del analfabetismo que hay en México, todo el tiempo se está repitiendo la cantidad de 6 millones, 6 millones, 6 millones. Cada año tenemos 6 millones de mexicanos mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Y hay programas como el caso del Instituto Nacional de Educación para Adultos, a los que supuestamente se le invierte mucho dinero, pero no vemos que se reduzca los 6 millones de analfabetas en México. ¿Y saben por qué? Inclusive va a ser más fácil que este número crezca a que disminuya. ¿Algunos de ustedes se imaginan el por qué? Yo les invito a que vayan ahorita aquí al Boulevard y vean cuántos niños desde las 7, 8 de la mañana, niños desnutridos, sin zapatos, están limpiando vidrios, vendiendo chicles, pidiendo limosna. Todos esos niños no están yendo a la escuela. Todos esos niños no son rezago educativo ya, desde temprana edad ya son rezago educativo. Son niños que deben estar en la primaria y que están trabajando. Entonces por eso va a ser muy difícil que esto se pueda abatir. Entonces, ¿a qué condiciones? ¿Cuáles son las perspectivas de López Obrador para mejorar la educación en el país? Bueno, pues miren, una de las cosas más graves que tenemos es que no son expertos quienes dirigen la educación en México, ni de la educación federal ni de los estados. No son expertos. Entonces, si no son expertos, pues pongan a un contador a dirigir un hospital y van a ver lo que va a pasar. ¿Vale? Pongan a una enfermera a dirigir una obra civil, a ver si se llega a construir el primer piso o algunas paredes. Ese es el problema. Ahí incluso sí tendríamos que reclamarle algo al actual presidente. La imposición de Esteban Moctezuma en nada le ayuda al sistema educativo nacional. No sabe de educación. El 40% de nuestras escuelas son escuelas multigrado. Miren, en nuestro país, ahorita en México, hay 226,298 escuelas que paga el Estado. 226,000.
De esas 226,000, 89,000, pues casi 90,000 son preescolares, 98,000 son primarias, 38,000 son secundarias. Alumnos en escuelas de educación básica oficiales hay 25, casi 26 millones de mexicanos. Cerca de 5 millones en preescolar, 14 millones en primaria y cerca de 7 millones en secundaria. Pero miren lo frío y lo feo del asunto. De esas 226,000 escuelas, 90,519 son escuelas multigrado. Son escuelas que están un solo maestro atendiendo a todos los ciclos escolares. Miren, por ejemplo, 35,000 preescolares son preescolares multigrado, casi 36,000. 39,000 primarias son escuelas primarias multigrado. 15,554 secundarias son multigrado. Cuando se habla entonces de educación de calidad, de educación con equidad, de educación con excelencia, con estos números no se va a poder lograr. Y se va a terminar el sexenio de López Obrador, y aunque él quiera erradicar este terrible cáncer, no se va a poder hacer. O sea, ¿por qué se los digo? Porque no podemos estarle exigiendo mucho a Andrés Manuel López Obrador de que de la noche a la mañana, porque ya hubo la reforma educativa, ya se mejoraron las cosas en el país. ¿Qué va a hacer él para que 90,000 escuelas sean escuelas completas? ¿Qué va a hacer? Y estoy hablando nada más de secundarias, porque si me pongo a hablar de bachilleratos, en bachilleratos ahora están los famosos telebachilleratos o los bachilleratos digitales, que es enteramente lo mismo que una telesecundaria. Un solo maestro para enseñar 10 asignaturas por semestre. Un solo maestro. Y lo más grave del asunto, amigos, es que esos alumnos, cuando terminen el bachillerato, van a tener la ilusión de querer ir a cursar una licenciatura, pero cuando lleguen a cursar esas licenciaturas no los van a admitir porque van a reprobar los exámenes. Serán contados los que se van a quedar, porque la preparación que lleven estos estudiantes de 18 años va a ser muy pobre, porque lo más seguro es que desde la primaria estudiaron en una primaria multigrado, en una secundaria multigrado y en un bachillerato multigrado. Ese es el problema al que se va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador. Y fíjense, otro de los problemas, la educación normal atraviesa por una grave crisis. Tan grave es que no hay inscripción. Ya les decía yo hace un rato que hay el 40% que disminuyó. Y se está requiriendo cientos de miles de maestros, pero no están siendo generados por las escuelas normales. Es decir, los espacios educativos ahí están las aulas, están los estudiantes, pero no hay maestros. Y tenemos otra cosa también muy grave, que si contamos en las escuelas de la ciudad, que en esas sí están los maestros y que están los alumnos, pero resulta que son escuelas que están recibiendo 40, 50, 60 alumnos por salón. ¿Cuándo? Los países que le están invirtiendo más de $10,000 por alumno, esos países tienen 15, 20 alumnos por grado escolar. Vean la diferencia. Entonces, Andrés Manuel López Obrador en su programa nos dice que va a fortalecer las escuelas normales. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Y yo, no es porque sea ave de mal augurio, pero yo veo muy difícil que en estos 6 años
él pueda invertir la suficiente cantidad de dinero para fortalecer estas escuelas normales. Pero además tenemos otro problema. No se trata nada más de dinero, se trata de riqueza de maestros. ¿Quién va a ser los nuevos formadores de esos maestros, de esos normalistas? No los tenemos. Miren, López Obrador dice, desaparece el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y surge el Instituto para la Profesionalización de los Docentes. La pregunta es, ¿de dónde van a salir aproximadamente 250,000 instructores para capacitar a cerca de 2 millones de maestros? ¿De dónde los van a sacar? ¿En cuántos años se requiere para poderlos preparar? La tarea es gigantesca. El reto que se está planteando Andrés Manuel López Obrador requiere de un apoyo social, requiere que nosotros como ciudadanos nos esforcemos, requiere que mandemos a nuestros hijos a la escuela sin tantos problemas psicológicos, que eso es lo que está afectando. Y yo pregunto, ¿cómo se va a hacer eso? Porque la desintegración social, la desintegración de las familias es galopante. Cada vez vemos más divorcios, menos matrimonios, o matrimonios que no duran más allá de 7 años. Entonces, esa desintegración social le está pegando al funcionamiento de los estudiantes en las escuelas primarias y secundarias. Entonces, el grave problema que se tiene se soluciona únicamente con dinero. Tendrá que venir forzosamente con una situación de un cambio estructural social, de un cambio en la mentalidad del mexicano, de que tengamos que ponerle empeño en la educación de nuestros hijos, obligarlos a mandarlos a la escuela, obligarnos a revisarles sus tareas, obligarnos como padres de familia a estudiar juntos en las tardes, obligarnos como padres de familia a crear mejores condiciones de vida, porque un maestro por sí solo no va a poder, ante ese tamaño de problema que representa, enseñarle a 30, 40, 60 estudiantes. Como no va a poder tampoco un maestro enseñar a niños ciegos y a niños que tienen una visión. Como no va a poder tampoco un maestro atender a niños que requieren de atención especializada, de cuestión psicológica, que cada vez eso también se incrementa, y México, también para nuestra desgracia, ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuestión de suicidio. Y suicidio que se está dando ya en niños de 8, 9, 10 años de edad. Es terrible lo que está pasando. Entonces, las perspectivas que tiene la nueva escuela mexicana con Andrés Manuel López Obrador son muy altas, pero ojo, no se dejen engañar. Estas no se van a lograr si no se crea un plan que trascienda su sexenio, un plan que se lleve a 20, 30 o hasta 40 años para poder solucionar toda esta problemática, porque esto no se soluciona de la noche a la mañana. Así nos lloviera ahorita dólares, que en lugar de agua lloviera dólares, tampoco nos va a servir. Miren lo que pasó con el huachicol. El huachicol acaba de echar a perder a miles de estudiantes que ganaban 3, 4, 5 mil pesos a la semana como halcones. Dinero que les estaba llegando a sus bolsillos, y dinero que en lugar de haber sido utilizado para mejora de la familia, se utilizó para droga, para alcohol, para otro tipo de diversiones, para compra de armas. Y ahora pregúntenle a uno de esos jóvenes que quiera regresar a la secundaria o al bachillerato, a ver si es posible que mentalmente los cambien, porque ya están verdaderamente echados a perder, porque la droga y el alcohol ya los envileció. Pero además, el trabajo mínimo, porque aprendieron a ganar muy bien sin hacer nada más que estar parados en las calles echando aguas para que la policía no agarrara a los que se estaban robando, en este caso el petróleo, la gasolina, el diésel. Vean ese problema. El reto que va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador no indica nada más el que en la Constitución haya quedado ya derogada la reforma de Peña Nieto. Implica que como sociedad debemos de cambiar. Implica que si hay aquí docentes,
que como docentes también cambiemos y que desde las aulas tratemos de transformar a la sociedad. De lo contrario, se quedará otra vez en buenos propósitos. Y ojalá que la cuarta transformación no se quede en un solo sexenio, ojalá que trascendiera y que por lo menos 2 sexenios más se mantuviera para poder empezar a ver cambios, para poder empezar a ver que las cosas estarían funcionando mejor. De lo contrario, si viniera un cambio de partido, un cambio de sistema, yo les aseguro que todo lo ganado en estos 6 años de López Obrador irían a parar al bote de la basura. Entonces, mi consejo es, cambiemos como sociedad, hay que ayudar, hay que contribuir. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente, ahora sí, explicación. Gracias. Pero también nos deja con muchas dudas y preocupación por los retos que se enfrentan con la reforma educativa. No es cosa tan fácil. Se requiere precisamente desde quien está a la cabeza, al frente de una Secretaría de Educación, pues que tenga la capacidad, o sea, en los aspectos educativos, la didáctica, entender todo esto que usted ha explicado acá. No se diga, pues también los maestros, el papel de los padres es fundamental para que realmente los hijos, o sea, los alumnos puedan también aprovechar esos conocimientos en el aula. Entonces, sí, realmente es un gran reto. Estuvo muy interesante tu plática. Nuestro agradecimiento por esta exposición tan brillante. Y un fuerte aplauso. Sí, pasamos a, si alguien tiene alguna duda, pregunta, agregar algo, está el micrófono. Buenas tardes. Pues el panorama creo que es muy muy apegado a la realidad, su análisis. Mire, yo la verdad no soy maestro, sino en cambio, digamos que a mí me sucedió algo curioso, algo muy personal. Cuando Salinas de Gortari desaparece la subdirección de proyecto de construcción de obras, pues nosotros los ingenieros de esa época nos quedamos en el limbo porque la única empresa que contrataba era Pemex. ¿A dónde íbamos? A ningún lado, ¿no? Había una opción que era crear firmas de ingeniería, ¿no? Cuando uno regresa y empieza a buscar a los excompañeros o opción porque era una firma de ingeniería, nota uno que pues no hay muchos especialistas en el área de la industria petrolera. Y entonces ese proyecto también se descarta, ¿no? Y entonces ya como padre de familia dices, bueno, ¿y qué le espera a mis hijos, no? ¿Qué va a pasar? Entonces me involucro un poco en la cuestión educativa, participo en mesas directivas, reviso los libros, porque mi inquietud fue, bueno, ahora que ellos crezcan y tengan una licenciatura, una maestría hasta donde quieran llegar, ¿qué van a hacer? Entonces, de toda la plática que nos acaba de brindar, yo creo que debemos de empezar por hacerle ver a las nuevas generaciones como que para qué vas a estudiar, o sea, la motivación, o sea, qué es lo que voy a lograr cuando yo termine una licenciatura, una maestría, un doctorado, sobre todo porque ahora los salarios están muy bajos. Gana a veces más un técnico o una persona que tenga mucho tiempo en un empleo que alguien que venga egresando, ¿no? Entonces la idea es, bueno, como que para qué. Entonces tenemos que trabajar, creo yo, en el que como para qué vamos a estudiar. Y luego lo que veo, la otra faltante es que también los papás se olvidan de la educación académica de sus hijos. La formación se da en la casa, pero la cuestión académica es en algún plantel, en alguna institución educativa, y no se involucran. Yo veo que la mayoría de los papás que se involucran es
porque hay las famosas aportaciones en las mesas directivas, y lo primero que piensan, y es donde coincido con nuestro presidente, la corrupción llegó a niveles increíbles. Lo primero que piensa un padre de familia al entrar a una mesa directiva es pues de cuánto es la aportación y cuánto se junta, ¿no? No ve que si es para material didáctico, no ve que si es para la educación de sus propios hijos. Y el otro lado es los directivos. Muchos directivos sí, bueno, a mí cuando me tocó asistir y estar en las mesas directivas, mucha corrupción. El director exigía el dinero, ¿no? A ver cuánto se juntó y venga para acá, ¿no? Yo afortunadamente logré observar algunos detalles, y en el área ya de la enseñanza en sí, yo creo que hay muchos papás pueden participar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de que la maestra me diera acceso a que podríamos usar las tecnologías que tenían, el pizarrón electrónico, la computadora, el proyector, todo eso, pero yo veía que muchos maestros no lo sabían usar. Y muchos papás se nos prendió el foco y decíamos, bueno, podríamos traer muchachos de servicio social de alguna universidad a que capacite a los maestros. Eso lo puede hacer cualquier padre de familia, cualquier comité de padres de familia, cualquier directivo le puede proponer a su mesa directiva y a sus papás. El servicio social, yo lo veía así, a ver, ¿qué pasa si chavos del servicio social del área de la medicina participan en primarias, por ejemplo? Pueden ver a los niños desde que ingresan hasta que egresan, ¿no? De primero de primaria a sexto de primaria. ¿Qué pasa con los de servicio social de sistemas? En escuelas donde sí tienen todo el equipo y no lo usan, ¿no? Asesorar a los maestros, participar en la formación de los alumnos y integrar esto. La otra, en alguna ocasión se nos ocurrió hacer tutoriales. A ver, X niños entendieron una explicación de matemáticas de esta manera. Hagamos el tutorial y compartámoslo entre planteles. El concepto de los tutoriales nos puede ayudar a levantar la educación muy rápido, ¿no? Y la otra idea del presidente, que es buenísima, porque efectivamente las velocidades en el internet a veces no permiten hacer intercambios, ¿no? Por ejemplo, de estos famosos tutoriales, te lo envío por la red, ¿no? El que él lograra la cobertura en el país de internet, eso sería increíble para la educación. Yo creo que por ahí va, y más bien mi exhorto sería que los papás, ante la exposición tan completa, vean el problema, y los que saben, porque desafortunadamente no todos saben, y quieran participar y compartir. Aquí no van a obtener dinero, aquí es de dar. Que participen en el rescate de la educación de sus propios hijos, con lo que sepan hacer. Algunos sabrán matemáticas, otros historia, otros filosofía, economía, técnicas didácticas, no lo sé, pero se pueden organizar en torno, ya no tanto si quieres de la mesa directiva, que a veces, ay Dios mío, yo nunca le había visto la utilidad de eso, solo por iniciativas personales de algunas personas, ¿no? Entonces, es por ahí, yo creo que es por ahí, y hay mucha gente capaz y que quiere compartir. Desafortunadamente la ley a veces no va más allá de un simple reglamento de padres de familia, ¿no? No motiva a los papás a que participen, ¿no? De sus experiencias, cómo mejorar la educación. Pues creo que por ahí anda algo, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Buenas tardes. Quisiera externar algunas reflexiones. Yo coincido en gran parte de lo externado por el maestro, porque me vi en un aula, me vi con alumnos, y algo increíble, en lo personal, sin ser maestro, estuve en un aula atendiendo muchachos, y entonces se da uno cuenta de muchas cosas, en las muchas informaciones que el maestro nos ha externado. De alguna manera yo, con mi poca experiencia, coincido, porque sé que todo ese tipo de problemas existen, pero yo quería andar un poco en un tema que creo que no tocó, por ir tarde a lo mejor. Las escuelas normales en nuestro país es un proyecto que impulsó Lázaro Cárdenas, si no mal recuerdo, y en nuestro estado, por ejemplo, había 5 escuelas normales rurales. Cuando vino el dictador ese, que lo llaman de otra manera, ¿cómo se llama? Díaz Ordaz, desapareció casi todas, solamente quedó una. Y los gobiernos anteriores a López Obrador, no sé cómo reaccione en este caso el presidente que está ahorita en el país respecto a ese tema, no lo sé, pero
creo que los normales rurales significan un gran avance, sobre todo ideológico y consciente, porque si vemos el desempeño de una normal rural, aparte de estar estudiando, que es lo importante, una de las tareas fundamentales, también les enseñan a ser conscientes, a ver de qué viven y cómo viven. Y una de las tareas, por ejemplo, en ese campo es ir a la tierra, sembrar, cosechar y hacer trabajos reales. Y desafortunadamente estos gobiernos anteriores se dieron la tarea de tratar de extinguirlas. Esa es la palabra. Ahorita tenemos el caso de Ayotzinapa, que es un tema que hemos englobado nosotros desde hace 55 meses. Decía ayer en el Zócalo de la Ciudad de Puebla que el problema de Ayotzinapa fue un problema que se dio desde las altas esferas, aunque Peña Nieto a los 8 días dijo que él no tenía nada que ver, y sí tiene que ver, porque han estado recortando los recursos a estos normales, han estado satanizándolas, han estado tratando de hacerlos ver como cuna de delincuentes, que ellos dicen también es lo mismo para los guerrilleros. Como guerrilleros se tomó también en cuenta a Emiliano Zapata, por ejemplo, sin serlo. En fin, un sistema que sataniza a los estudiantes y lógicamente a sus maestros. Nosotros sabemos que Ayotzinapa trató de ser un escarmiento para todos los estudiantes de escuelas normales, rurales. No les funcionó porque se les revirtió y se convirtió en un símbolo para muchas luchas, no solamente en México, sino en todo el país. Y esto sabemos que no se ha resuelto, aunque el señor López Obrador el día 3 de diciembre implementó por decreto la conformación de una comisión de la verdad. A 4 meses no sabemos todavía nada. Ya supuestamente entró al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creando un grupo de especialistas que tratan o van a tratar de seguir esas líneas que dejó inconclusa el GIEI. Esperamos que resultados den, y como decían los padres de los 43 de Ayotzinapa, no queremos una verdad a modo, queremos que se sepa la verdad tal y como es. Y sabemos que en las esferas del gobierno tienen acceso a archivos reales, no por nada impidieron que se interrogara a los miembros del 27 Batallón de Infantería ubicado en Iguala, por algo ha de ser. Entonces ellos saben, incluso el individuo Tomás Herón de Lucio sabe, porque él fue a sembrar indicios allá al Río Cula, de que ahí habían sido disque incinerados y disque vueltos polvo. En fin, ellos saben, y ojalá el señor López Obrador dé una respuesta real, y no a modo decía uno de los padres, sino lo que pasó. Esta es una pequeña reflexión, porque creemos que es necesario también tomar en cuenta que dentro del sistema educativo mexicano, las escuelas normales rurales son un símbolo de lucha permanente en contra de sistemas que no dan eso que llaman muchas veces equidad. La equidad no se da por decreto, desafortunadamente. Tenemos que seguir luchando porque esa equidad la logremos todos. Yo decía en el micrófono el día de ayer, en mi caso soy un pensionado, jubilado, y vi después de mi jubilación cómo cientos de maestros empezaron a buscar la jubilación ante el miedo de la reforma educativa impuesta por Peña Nieto. Vi cómo, y no muchos explicaban el por qué. Si en mi caso tardó 6 meses mi trámite para que me dieran la constancia de jubilado, hoy a cada maestro se espera 4 o 5 años para lograr esa jubilación. Porque no entienden, por ejemplo, lo que sea el maestro, y acertadamente, de momento un sistema que permite 50 jubilaciones al año, llegan 2.000. ¿Cómo lo hacemos para jubilar 2.000 al mismo tiempo cuando se tiene contemplado un presupuesto para 50? Es imposible. Entonces eso va relegando, y ahorita son 5 años, dentro de unos años serán más. Son situaciones muy especiales, muy delicadas, y que muchos maestros sí huyeron del sistema ante el temor real. Sabemos de casos en Michoacán y Oaxaca de maestros que presentaron el examen de evaluación y de momento
teniendo 25, casi 30 años de servicio, están cesados. Así de fácil. Entonces yo me pregunto, un maestro que ha dado su vida y que estudió para maestro, y que es maestro, ¿a dónde va a desempeñarse si lo cesan? ¿Qué va a hacer ese maestro? Simplemente se acaba su vida. Entonces, porque a los 50, más de 50 años, ¿quién contrata a un maestro si no sabe más que enseñar? Yo tenía una idea hace mucho tiempo, decía yo, bueno, si los nuevos modelos educativos más eficientes para nuestros muchachos los están estudiando en las normales, ¿por qué no esos muchachos que salen de normales ya bien preparados empiezan con una reforma dentro del sistema? Y no querer que un maestro que tenemos 30 o 40 años trabajando, quiero que cambien nuestros enfoques cuando ya estamos de alguna manera ya enquistados en un sistema que nos va dando resultados, y que sí es cierto que muchos tenemos la preocupación de buscar nuevas alternativas de cómo implementar mejor nuestro trabajo, buscar dinámicas que mejoraran, en este caso el aprendizaje. No muchos maestros son igual. Muchos llegan a cumplir porque mi hora es la salida a tal hora y ahí nos vemos. Y maestros que, decía mi esposa, es un maestro que decíamos el medio durmiente, llegaba a clase y todo y decía, cállense porque va a dormir el maestro. Dormía el maestro y terminando la hora, ya despierto el día terminó. También tenemos esos casos de maestros que realmente no tenían jamás la vocación de maestro, y que estaban ahí porque el compadre lo metió de maestro, porque tiene un amigo que lo metió de maestro, ya son maestros. A veces peor, yo tengo entendido que en esta etapa están contratando a personas que no son maestros, pero vieron la evaluación, pasaron la evaluación, son licenciados, son ingenieros, son doctor, no sé, y ya son maestros ahora. No tienen la pedagogía para hacerlo, sin embargo ya están en el sistema, y ese es otro gran problema, y no sé cómo se va a resolver, porque desafortunadamente el maestro tiene razón, quien debe controlar el sistema educativo son gente especialista, y si se los hay en nuestro país, si hay gente muy preocupada y muy capaz de hacer esas tareas que competen a gente que son estudiosos de cómo resolver problemas educativos, y no venir con que mi compadre es fulano, se va de director de una escuela, de un sistema, y no tiene sentido eso. No sé a dónde vamos con este sistema, pero tenemos que hacer algo. Hay muchas aristas, lo sabemos, pero yo creo que todos como mexicanos tenemos el deber de empujar y de seguir colaborando en lo que se puede hacer. Mi esposa, porque en el sistema, si hay tantos jubilados y a través de nuestro sistema, yo en la escuela donde trabajé hace años, en esa escuela primaria, había 3 o 4 maestros auxiliares, enfermaba una maestra, había quien la supliera. En ese momento mandan a las secretarias a cuidar a los niños porque ya no hay maestros. Mandan, bueno, hasta la directora se va a cuidar a muchachos porque ya no hay maestros. Esto está repercutiendo directamente en la educación, porque si una maestra sufre gravidez, ¿quién la suple? ¿Qué maestro la suple? Cuando la secretaria no manda a nadie. En fin, son una situación, hay una cúmulo de situaciones muy, muy difíciles. Disculpen, solo es una pequeña reflexión, espero no haberos aburrido. Gracias. Gracias a usted. Un comercial, miren, ustedes saben que como Círculo de Reflexión acudimos al apoyo voluntario de lo que gusten cooperar para seguir realizando estos eventos, desde $1 hasta lo que ustedes gusten. Y los invitamos a que vean los videos en Círculo de Reflexión Puebla en YouTube y Círculo de Reflexión Hermanos Verdad en Facebook. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, primero que nada felicitar al maestro Alejandro García Limón por su excelente plática que nos dio, nos explicó con estadísticas, con datos precisos, y pues eso enriquece mucho nuestra perspectiva acerca de lo que es la nueva escuela mexicana. Yo quería preguntar algo que incluso ya el compañero que me antecedió ya se adelantó un poco, pero pues yo recuerdo de cuando Peña Nieto estaba Aurelio Nuño como secretario de Educación, y pues recuerdo cuando quería que la educación fuera bilingüe,
¿sí? Que todos los niños tuvieran desde primaria la educación también en inglés, ¿sí? Pues aquí era una tontería, pues aventarse nada más decir algo, porque no se iba a poder lograr eso, dado que pues no hay tantos maestros para dar esa clase de inglés, ¿no? O sea, ¿de dónde iban a sacar los maestros? Y dijimos de dónde los iban a sacar, de dónde les iban a pagar, porque pues no había presupuesto. Entonces, vimos cómo el modelo neoliberal vino a perjudicar gravemente la educación aquí en México, ¿sí? La echó a perder estos gobiernos neoliberales, siempre pensando en hacer todo negocio, en hacer empresa. Pues la misma universidad, que hace tiempo con el rector Esparza tuvo un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, perdón. Y pues el Banco Mundial obviamente le dio los lineamientos a seguir dentro de la educación en la universidad, ¿sí? Otra gravedad que pasó en esta universidad, porque esa universidad crítica, democrática, popular, pues totalmente está perdida. Y pues tenemos la esperanza que con esta cuarta transformación recuperemos pues lo que fue antes, el sentido social de las escuelas, el devolver al pueblo lo que se ha adquirido con recursos que ha sido del pueblo, pues es una parte importante y fundamental para cualquiera que se haya preparado ahí. Pero en el caso de Aurelio Niño, lo que hacía, pues decir disparates, entonces yo me pongo a pensar, bueno, si hubiera sido bajo ese modelo que hubiera ganado Antonio Meade o Anaya, que es lo mismo, pues ¿qué estaría pasando ahorita? Pues yo creo que ya hubieran hecho lo que tienen que hacer, que era privatizar, ¿no? Pues ya son gobierno, pues tienen 6 años para lograr esto. Entonces veamos por esa parte que Andrés Manuel está dando una nueva cara a la educación, trata de hacer los cambios, es muy difícil. En todas las reformas que se aplicaron aquí en el país, es muy difícil revertirlas. Vamos a la energética únicamente. Todos los contratos que ya están, pues no creo que se aviente a decir vamos a nacionalizar nuevamente el petróleo, porque se aventaría contra los capitales y entonces habría un desajuste y pues una crisis que es lo que nos vendría después. Pues cosas de ese tipo, pues hay que rescatar lo que estamos viviendo con este gobierno de Andrés Manuel y impulsar nosotros esa lucha desde la universidad, los que trabajamos en la universidad también, luchar por el caso del sindicalismo. Estamos ante la perspectiva de nuestro sindicato, que es el SUNTUAP, que es el sindicato histórico de nuestra universidad, pues rescatarlo. Estamos después de 25 años viendo la posibilidad que se le ha tomado nota, y pues si comparamos el contrato colectivo del SUNTUAP contra los contratos de los dos sindicatos PLLs de la UAP, pues no hay ni comparación, ¿verdad? Entonces queremos rescatar eso, queremos que se vuelva a afincar ese sentido social de nuestra universidad, que de lucha, que sea combativo. Pues todo se ha perdido, pero queremos recuperar todo eso y este es el momento de hacerlo, porque si nos esperamos que acabe este sexenio, pues ya va a ser, yo creo que muy difícil, porque no sabemos qué pasa después si los neoliberales recuperen el poder. Entonces aquí también depende mucho de nosotros, de lo que tengamos que hacer. Y bueno, la pregunta al maestro es, ¿qué estaría pasando ahorita con las ideas de Aurelio Niño, de pues todo lo que se quiere hacer para privatizar y hacer el modelo empresarial, tanto en universidades como a todos niveles? Pues me pregunto. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias, maestro. ¿Sí? Bueno, mi pregunta y mi comentario es breve. Se dice que para educar, para formar a un niño, se necesita de toda una comunidad, de toda una sociedad. Es un gran desafío que tenemos como parte de ella. En su exposición podemos ver dos visiones: las que ven a la educación como un botín y las que ven a la educación como un derecho social fundamental, ¿no? Lamentablemente, en la actualidad podemos ver que los que están tomando decisiones, ¿no?, por lo menos también desde las últimas décadas, son gente que ven a la educación como un botín. Y uno de los actores que han sido maltratados, socavados, han sido justamente los maestros. En ese sentido, dado que con Peña Nieto sus conquistas laborales fueron echadas para atrás, se decía que con la reforma de Andrés Manuel López Obrador, estos derechos iban a ser resarcidos. Como lo vimos, si bien es cierto que podemos decir que la reforma educativa no es toda oscuridad,
que hay ciertas luces que también es preciso reconocer. Lo que es cierto es que los docentes, los maestros de educación básica siguen estando en el apartado B, siguen estando en un régimen laboral de excepción. Hay quienes sostienen que por lo menos en este punto la 4T no ha hecho lo que prometió durante campaña. Quisiera saber cuál es su punto de vista al respecto. Muchas gracias. Bueno, hubo una persona que, primero, ¿qué pasó? ¿Qué le tenemos que decir a los niños cuando nos preguntan qué debemos de aprender, ¿no? ¿O para qué ir a la escuela? Bueno, hay que cambiar el concepto de ir a la escuela, de que vamos para pasar de año. A la escuela debemos de ir con el concepto de voy para aprender, voy para saber, que es muy distinto al que voy a la escuela porque tengo que ir a la escuela y porque tengo que pasar de año. A la escuela no se va a competir, a la escuela vamos a aprender. Y si yo voy con la idea de que voy a saber, entonces se crea una mentalidad filosófica en los estudiantes, en los niños, porque el niño va a preguntar, y cuando ve que sus dudas son respondidas, entonces va a volver a preguntar. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso, porque es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Pero sobre todo, cuando el maestro enseña a indagar, cuando enseña a investigar, entonces se cierra de manera correcta ese círculo. El alumno ya no tiene que estar pensando únicamente que el maestro me va a proveer el de conocimiento. El alumno debe de saber que yo también puedo aprender por mí mismo. Y entonces le estaríamos apostando a un aprendizaje autónomo, a un aprendizaje en el que yo investigo, indago, y entonces me puedo plantear problemas. Y esos problemas entonces, para resolverlos, es mediante la investigación. Y entonces, cuando yo investigo, aprendo. O sea, la escuela voy para saber. Ese es uno de los conceptos que se deben de cambiar. Otro, no tenemos que estar pensando mucho en esa parte mercantilista de que en la escuela voy porque voy a estudiar una profesión para el día de mañana. No, porque yo quisiera saber qué niño desde la primaria se le va a decir que va a ser médico, que va a ser arquitecto, que va a ser abogado. El niño va a la escuela a saber, primaria, la secundaria, el bachillerato, y cuando ya tiene un cúmulo de conocimientos, entonces se percata por sí mismo cuál es la vocación, hacia dónde debe de orientar sus esfuerzos, y entonces escoge una profesión. Antes no se tiene. Cuando no se tiene una edad suficiente para poder determinar por sí mismo lo que yo quiero, pues entonces por eso vamos a ver bandazos en el bachillerato, con jóvenes que en el primer año de bachillerato dicen yo quiero ser ingeniero, y al siguiente año reciben la clase de un buen maestro de historia, y ahora dicen no, pues ya vi bien que yo quiero ser historiador, y en el tercer año reciben una clase brillante de biología y dicen quiero ser biólogo. Entonces hay una indefinición. ¿Por qué? ¿Por qué no están definidos? Pues no están definidos porque no saben. De ahí el por qué tenemos que cambiar el concepto de ir a la escuela para pasar de año a ir a la escuela para saber. Para saber. A eso vamos. Bueno, en relación a la pregunta que me hacen de ¿qué estaría pasando? Pero también había otra del maestro que me decía de las normales. Las escuelas normales viven una agresión muy fuerte precisamente en la época del 68, porque se hablaba que las escuelas normales eran semillero de guerrilleros. Por eso Lucio Cabañas y por eso Genaro Vázquez se convirtieron en íconos de esa parte de la educación normalista. Entonces el gobierno de México, desde entonces y hasta la fecha, bueno ya no, porque usted ya el del observador es distinto, le apostaron a la desaparición de las escuelas normales, pero las rurales, en ese momento, porque consideraban que ahí estaba el semillero del pensamiento comunista socialista.
Entonces había que atacarlas. Las universidades son atacadas en la época de Carlos Salinas de Gortari, siendo secretario de Educación Pública Manuel Bartlett. Es el que cambia el concepto de una universidad masiva para una universidad más disque académica, selectiva, elitista. Y entonces empiezan a reducir la matrícula, porque hasta antes de Manuel Bartlett las universidades recibían apoyos económicos por el número de estudiantes que tenían. Después de Manuel Bartlett viene por las calificaciones de sus estudiantes. Y entonces ahí cuando las universidades dicen, pues si yo puedo recibir más dinero, y en lugar de tener un grupo de 100, porque por ejemplo la UAP llegó a tener hasta grupos de 120 estudiantes. No sé si recuerdan esa época. Entonces dijeron los directivos, pues si recibo lo mismo con 60 alumnos que con 100, pues reducimos la matrícula. Pero ¿qué es lo que pasó cuando se reduce la matrícula? Al volverse más selectiva, los estudiantes favorecidos fueron los de las clases medias. Y por eso hoy vamos a la universidad y encontramos a estudiantes que llegan con carro, mejor vestidos incluso que los maestros. ¿Por qué? Porque esos estudiantes se han quedado sin dinero para cursar en universidades privadas y entonces optan por la universidad y forzosamente van a ganar los lugares. ¿Y por qué digo forzosamente? Porque se quiera o no, van mejor alimentados, van mejor preparados, porque han estado en escuelas de mejores condiciones que las públicas. Eso no quiere decir que las escuelas públicas sean menos que las particulares, porque también es una falacia, En lo particular, yo he dado clases en la UPAE y yo les puedo asegurar que es falso que sean universidades de mucho prestigio, no en el terreno académico. Entonces, aquí lo que se tiene que hablar es crear las mismas condiciones para que los estudiantes mexicanos tengan esa equidad que no se tiene. Entonces, regresando al tema de las normales, ojalá y López Obrador ya dio la primera muestra, porque ya reabrió una escuela normal emblemática. Ojalá y López Obrador le siga apostando a mejorar esas escuelas normales rurales, porque además fíjense bien lo que va a pasar. En el 2023, ya estamos cerquita, en el 2023 se habla de un déficit de más del 30% de maestros. Y entonces la pregunta será, ¿quién es el que le va a ir a enseñar a esas comunidades de 2.500, 3.000 habitantes? ¿Quién? ¿Quién es el maestro que va a salir de la universidad para irse a insertar a un mercado laboral, a comunidades que están alejadas de las grandes ciudades, a comunidades que están sumidas en la pobreza total? Entonces las escuelas normales, además de ser generadoras de empleo y generadoras de riqueza en las localidades, las escuelas normales tienen una función: dar atención a todas esas miles de comunidades que viven con menos de 2.000, 2.500 habitantes. Entonces, si no se generan maestros rurales para esas comunidades, entonces por eso yo les decía que era más fácil que creciera el rezago educativo a que lo mejoráramos. ¿Por qué? Porque entonces, si hoy tenemos ya alumnos con 8.5 años de escolaridad, nos podemos ir con alumnos de 5, de 3 años, como los niños que les digo que están en las esquinas limpiando parabrisas o vendiendo chicles. O sea, va a ser más terrible la diferencia de ese México. Bueno, en relación a qué estuviera pasando, bueno, la reforma educativa de esta contrarreforma, o ya llamada nueva escuela mexicana, empezó a tener sus privilegios desde antes de que López Obrador tomara posesión como presidente de la República. Hay que recordar que en noviembre del año pasado, noviembre del 18, estaban cerca de 250,000 maestros convocados para ser evaluados para la permanencia. Maestros de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Estaban convocados para ir a presentar exámenes de permanencia. Y como López Obrador ya había asegurado que en cuanto él tomara posesión como presidente se iba para atrás la reforma educativa, y cosa que cumplió, porque desde el 12 de diciembre del 18, él mandó
la petición de que se derogara la reforma educativa que apenas hace unos días se autorizó. Entonces, desde noviembre, los maestros, tanto de la coordinadora como del CENTE, optaron por no presentarse ya a esos exámenes de la permanencia. Es decir, 250,000 maestros se fueron beneficiados ya ahí, desde ese momento, porque sabían que a partir del 1 de diciembre no iba a haber retención de cheques, no iba a haber despidos, porque ya López Obrador iba a ser presidente de la República. En este momento, si estuviera gobernando Mitt o Ricardo Anaya, estuvieran ya ahorita sentenciados otros 250,000 o 300,000 maestros para ser evaluados en noviembre del 19. Ahorita los que están siendo evaluados son los que quieren ingresar. Y ahí es una de las cosas que la coordinadora se está oponiendo a la reforma de López Obrador. Lo que está pidiendo la coordinadora es el pase automático de los alumnos egresados de normales, darles su plaza de maestros. Y ahí tendríamos que ser muy cuidadosos, porque si bien es cierto que los estudiantes de las normales están aparentemente saliendo con la capacitación suficiente para ir a enseñar, también es cierto que las escuelas normales no están funcionando debidamente. Luego entonces, sí se tendría que buscar un mecanismo de nivelación, no de evaluación, sino de nivelación, donde los maestros de nuevo ingreso recibieran esos cursos nivelatorios para poder entonces ahora sí garantizar su buen desempeño en las aulas. Por vía de mientras, la evaluación para la permanencia ya no existe. Pero otra de las evaluaciones que sí van a permanecer es la evaluación para la promoción. Entonces, los maestros que quieran recibir incrementos salariales o incrementos en su mejora en una posición escolar, sí van a tener que ser evaluados. Y es ahí donde nuevamente la coordinadora no les extrañe que en próximos días tomen calles, en próximos días vuelvan a protestar, porque ahí sí hay un engaño. Si se dijo que el 100% de la reforma de Peña Nieto desaparecía y no desapareció, entonces sí va a haber discrepancia social, porque los que se sienten afectados, los que se sienten burlados, tienen el derecho a protestar. Y ahí es donde López Obrador se va a ver su figura de estadista, porque él ha dicho muchas veces que no va a utilizar la fuerza pública para disolver manifestaciones. Y ahí es donde vamos a ver el aguante de él como estadista, y si sigue formando. Para mí sí es un gran estadista, porque muchas de las cosas que está haciendo, está pensando más, no nomás en su gobierno, está pensando en el país en realidad. El problema aquí es el tiempo que yo les decía a ustedes, y otro de los problemas es que todos esos conservadores que están empeñados en difamarlo, que están empeñados en que su gobierno les vaya mal, entonces puedan tener mella en la población, y que la población empiece, esos 30 millones de votantes, empiecen a pensar que se equivocaron en haber elegido a López Obrador. Por eso tenemos como sociedad respaldarlo, ayudarlo, porque una enfermedad que duró 90 años, como es el preanato, no se puede curar en un año, en dos, en un sexenio. Sobre todo porque estamos hablando de cambios profundos, de cambios verdaderos. Y de ahí el porqué, yo les decía, la mayor parte de información que les traje fue hablar de esos problemas que cruza el país y que no se van a solucionar porque el nuevo artículo 3º constitucional diga que la escuela es de excelencia y que va a ser obligatoria hasta el nivel de licenciatura. Porque yo les pregunto, ¿habrá ahorita suficientes universidades que reciban a todos los egresados de bachillerato? No hay, maestros, no lo hay. Nuestra máxima casa de estudios está rechazando por año 45,000 jóvenes, y con todo, y que los preparan, y con todo, y que les dan ese curso de nivelación, y están siendo rechazados, porque reprobaron el examen, algunos sí, pero la mayoría lo está aprobando, pero no alcanzan los puntajes para quedarse.
Entonces quiere decir que ahí sí hay exclusión, pero ¿de dónde va a salir el dinero para crear nuevas universidades? Pero sobre todo también las cosas, yo les decía, no se trata únicamente de dinero. A ver, si ahorita quisiéramos que 20,000 de los rechazados se quedaran en la UAP, en nuevas carreras, o que se ampliaran los grupos, ¿qué maestros los van a atender? ¿Quiénes serían los nuevos maestros universitarios? ¿De dónde los vamos a sacar? Porque puede haber maestros que sepan mucho de su profesión, pero no saben de la impartición de una clase, no saben cómo transmitir el conocimiento, aunque sean muy buenos ellos teniendo el conocimiento. De ahí el por qué yo se los digo, se requiere forzosamente de un tiempo para preparar a ese ejército de nuevos maestros universitarios, a ese ejército de nuevos maestros normalistas. No los tenemos. Ahorita prácticamente estamos yendo a la guerra sin fusil, porque alguien decía hace un rato, podemos traer a jóvenes universitarios que ayuden a los maestros a utilizar las computadoras, pero si estos jóvenes universitarios no saben enseñar, ¿cómo van a aprender los maestros? Pero otra de las cosas, fíjense bien, decía el compañero, lo que estamos haciendo actualmente son maestros de 30 o 40 años que a lo mejor ya no estamos negando a desaprender para reaprender. ¿Pero por qué está pasando eso? ¿Por qué no estamos negando a reaprender? Pues porque no nos han capacitado a lo largo de 30, 40 años de servicio. Nos quedamos con lo que salimos de la normal o de las universidades. Si nos hubiesen estado actualizando año con año, de manera constante, permanente y realmente de calidad, tendríamos ahorita maestros capacitados sin ningún problema. Pero si dejaron de estudiar, o si estudiaron una maestría inclusive nada más con la intención de mejorar salario y no para mejorar su desempeño en las aulas, entonces esos maestros que hoy tienen maestría, que además son pocos, y doctorado, no estudiaron para mejorar su profesión, estudiaron para ganar mejor, y ese es otro de los problemas que se tienen en la actualidad. Por eso les digo que el país tiene cáncer, y ese cáncer no se va a curar con aspirinas. Necesitamos forzosamente también cambiar como sociedad. ¿Qué estaría pasando si Mitt y Ricardo Anaya estuvieran? Yo les apostaría que al término de ese sexenio, el 50% de la educación en México iba a estar privatizada. ¿Y cómo se iba a privatizar? De la siguiente forma: se iban a dar bonos a los estudiantes para que se inscribieran en las escuelas que a ellos más les conviniera. Y entonces desde ahí ya se iba a privatizar, porque ya estaba hecho todo el paquete. Es decir, a ver, estudiante, yo te voy a dar a ti 3,000 pesos mensuales y vete a inscribir en la primaria que tú quieras, en la secundaria que tú quieras. Ve, inscríbete, te doy tu ficha, y con esa ficha vas y pagas. Entonces, de ahí el por qué a los maestros se les estaba evaluando cada 4 años. Ahí entonces iban a venir los propios padres de familia a decirle a los directores y a los maestros: ya no te queremos contratar porque no le estás enseñando bien a nuestros hijos. Y como yo tengo el bono, y ese bono en lugar de gastármelo en la Federica Bonilla, me lo voy a gastar en la La Fragua, en la Gabino Barreda, pues entonces iba a venir ahí ese salvajismo, esa depredación de escuelas. Ahí iba a empezar la privatización. O sea, no le iban a cobrar al alumno, no le iban a obligar a que pagara al maestro, le iban a dar un bono para estudiar en la escuela que más les conviniera. Y la pregunta que me hizo, se me olvidó. Ah, sí, efectivamente, este régimen laboral, de ahí el por qué sostengo que la coordinadora en pocos días saldrá otra vez a las calles, porque no quedó bien definido. Es más, incluso la propia capacitación que está prometiendo el gobierno con el nuevo instituto de profesionalización, yo les vuelvo a hacer la pregunta: ¿de dónde van a salir esos capacitadores? Recientemente se inauguró aquí en Puebla, con un edificio y, por cierto, muy bonito,
que está ahí cerca de la Capu, donde están impartiendo clases a maestros para profesionalizarlos, pero su cupo es limitado. Y otra de las cosas es que está en la ciudad de Puebla, y entonces si un maestro de Texutlán, de Huachinango, de Zacatlán, de Chaucla de Tapia, de Tehuacán, quieren capacitarse, no pueden, porque les sale muy caro trasladarse a la capital. Y si les dicen que también les van a dar los cursos en sábado, entonces yo soy el primero que me opongo a que sean los cursos en sábado. ¿Y por qué, maestros? ¿Y por qué, compañeros? Porque serían fregaderas quitarles el día de descanso a los maestros, porque nos estamos quejando de la desintegración familiar, y obligar al maestro a que salga desde muy temprano, que viaje 3 horas para llegar a la capital a recibir un curso, a echarse 5 horas en el curso y echarse otras 3 horas de regreso a su casa. Entonces la pregunta es, ¿a qué horas van a guisar las maestras, las mamás maestras? ¿A qué horas van a lavar su ropa? ¿A qué horas van a convivir con sus hijos? Es crear otro problema. De ahí el porqué cuando escuchamos en las mañanas a López Obrador hablar de ese cambio, cuando nos dice que el país se requiere de una nueva mentalidad, él está siendo un gran docente en ese momento, Él nos está enseñando, desgraciadamente no nos estamos dando cuenta. Pero yo pregunto, a ver quién de ustedes va a estar conformes si tienen hijos de 5 o 6 años o de 15, de 20, y que el sábado sería el único día para convivir o para arreglar la casa para que el domingo pudieran salir a pasear, pero ellos estuvieran obligados a venir a la ciudad de Puebla a capacitarse. Y estamos hablando de un turno laboral de 5 más 6 de 11 horas el sábado, y entonces el domingo lo emplearían para estar con la familia. Y la pregunta vendría otra vez, ¿y a qué horas van a preparar clases? ¿A qué horas preparan cursos? Porque ¿cuántos de los que aquí son maestros nos llevamos las tareas de los alumnos a la casa y decimos, ahí en la tardecita del sábado, ya en lo que la lavadora está dándole a los pantalones y a las camisas, yo estoy evaluando tareas, evaluando libretas, y para que el domingo pudiéramos trabajar, bueno, mejor dicho, estar con la familia? Entonces, esa cuestión, yo por eso sostengo que sí, estoy de acuerdo ahí con que la coordinadora exija que realmente la cuestión laboral quede bien clara, y que, por ejemplo, hoy en día regresa el hecho de que no solamente con conocimiento puedo tener ingreso al sistema educativo, y con conocimiento puedo volverme, con 2 años de servicio como maestro, volverme supervisor, que era otra de las aberraciones que tenía Peña Nieto en su reforma educativa. Hoy se habla otra vez del escalafón, hoy se habla otra vez de conocimiento y experiencia, para volverme director, para volverme supervisor, para volverme jefe de sector, y eso es muy importante, pero eso se debe de quedar bien especificado en la ley, porque eso también no lo pusieron. Entonces, sí se tiene que generar cambios, y que lo que se aprobó se pueda modificar en las leyes secundarias. Las leyes secundarias son las que nos pueden garantizar que estos tipos de problemas, estas lagunas, se solventen. Porque se tiene que crear una nueva ley general de educación, se tiene que crear las leyes generales de educación en los estados, se tiene que crear la ley y el manual de funciones de este instituto de profesionalización docente. Se tiene que crear un cúmulo de leyes, O sea, lo que se reformó, nada más se reformó en el hueso, pero requiere la carne para que tome forma de músculo y de cuerpo. De lo contrario, quedará otra vez en una simulación. ¿Sí, maestro?